en toma de datos mucho más estandarizadas y en cuestiones de cantidad. Y creo que se lo subestima, se lo demoniza un poco en este momento, en la actualidad, al box-score, porque parecería que no nos aporta mucho. Yo creo todo lo contrario, creo que es un muy buen punto de partida, y si combinamos el box-score con algunas fórmulas y algunas métricas, vamos a lograr el objetivo más importante, que es tener profundidad en el análisis y tener una mejor calidad de análisis. Y no creo que sea disyuntiva, es más, esto ya está establecido así. Uno para tomar ciertas métricas tiene que tener una toma de datos. Esa toma de datos es histórica, es el box-score, y es un buen punto de partida, y sobre todo cuando uno se está introduciendo en este mundo, ¿no? Entonces, en función de eso, poder ir creciendo en complejidad, hasta que seguramente en algún momento del tiempo, cada uno va a poder tomar sus propios datos para hacer sus propias métricas. ¿Por qué digo de la calidad y no de la cantidad? Porque la diferencia mayor es que uno en el box-score generalmente se va a quedar con índices de cantidad, ¿no? Cuántos puntos recibimos, cuántos puntos anotamos, qué cantidad de triples, pero a través de pequeñas fórmulas y usando el box-score podemos ir a cuestiones de calidad. Por ejemplo, en vez de estar centrado en cuántos puntos anotamos, en obtener qué cantidad de posesiones tuvimos durante ese partido y la cantidad de puntos anotados por posesión, o el reverso, la cantidad de puntos recibidos por posesión, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer la primera gran evaluación, desde mi punto de vista, que es saber si ganamos o perdimos porque fuimos eficientes, o porque ganamos, o porque ganamos por volumen. Creo que no hay mucho más, son dos caminos: ganar por eficiencia, pocas posesiones, muchos puntos, o por volumen, mucho para anotar poco, ¿no? Lo más importante, el punto siguiente, es poder definir con claridad qué es el término posesión, ¿no? Que básicamente es la unidad de medida, es lo que nos va a permitir analizar jugadores, juego o un equipo. Y de todas las definiciones que leí, me parece que la más simple para comprender qué es la posesión es la que le leí a un autor que dice que si uno ve y analiza un juego de básquet, va a ver cómo la pelota de forma alterna pasa de un equipo al otro. Entonces ese pequeño lapso de tiempo en que un equipo obtiene el balón hasta que deja de tenerlo, a eso se lo denomina posesión. O sea que la posesión va a tener un inicio, también va a tener un final. La forma en que puede finalizar una posesión básicamente es con un tiro al aro, ¿no? Que puede ser encestado o no, recibir una falta e ir a la línea de libres, o con una pérdida. O sea que de esas 4 variables, tenemos 2 variables que son positivas, o sea, el tirar, el encestar y el ir a la línea de libres y tomar un tiro libre son 2 variables positivas. Una que es neutra, que es tirar al aro. ¿Por qué digo que es neutra? Porque aún sin encestar, vos tuviste la potencial oportunidad de hacerlo. Y una variable, que es la negativa, que es el peor escenario, es el que no queremos tener, que es la pérdida de balón. O sea que podríamos también decir que una pérdida, podríamos decir que tendríamos que alejarnos de ese escenario, ¿no? De esa variable negativa. Si una vez que tengamos claro el término posesión, podemos pasar a definir el ritmo de juego, ¿no? Que es
el número de posesiones multiplicado por el tiempo de juego. Eso nos va a permitir saber el ritmo de un juego, el ritmo que se mantuvo en ese partido. Si a lo largo de la temporada nosotros tenemos el promedio de tiempo de los distintos juegos, sumados al promedio de posesiones, nos va a dar el ritmo con que ese equipo jugó durante esa temporada. Entonces, el ritmo nos permite, es una de las variables que nos permitirían contextualizar y estandarizar a los distintos equipos para poder entrar en comparación y poder comparar de forma genuina. Para poder hacer una comparación siempre tiene que haber un contexto, ¿no? Contextualizar esa información, porque no todos los equipos van a jugar al mismo ritmo. Entonces, no podemos comparar equipos o jugadores si no tenemos y no sabemos a qué ritmo jugaron esos equipos, ¿no? Y el factor tiempo es muy importante. Bueno, hasta acá creo que está bastante claro, no sé si hay alguna pregunta. Ahí tenemos una pregunta de Horacio Freire, está en el chat, no sé si lo puede ver, pero se lo digo. Dice, con micrófono lo hacemos, así lo hacemos más. Ok, habilitamos entonces el micrófono para que lo pueda hacer directamente. Un segundo, por favor. Ahí adelante, si puede abrir su micrófono. Ahora sí. Hecho. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Hola, una consulta. ¿El rebote ofensivo, cómo lo cuentan? ¿Como una posesión nueva o continuidad de la posesión anterior? Bueno, eso lo vamos a hablar ahora en el tercer punto, que sería la diferencia entre posesión y play, ¿no? Pero básicamente el rebote ofensivo pertenece a la misma posesión, pero una jugada diferente. Y esto es el principio que maneja Oliver en su libro Basketball on Paper, ¿no? Con respecto al ritmo y a la posesión, eso está bastante claro. Creo que no hay ningún tipo de pregunta con respecto a eso. Julián. Está claro. No hay más consultas. Podemos continuar. Me avisa cuando de repente empezamos a compartir pantalla de material que tenemos preparado. Bueno, una vez que tenemos definido la posesión, tenemos definido el ritmo, que dentro del ritmo, ahí hay cada entrenador, dependiendo de las características de su equipo, va a tener que tomar ciertas decisiones, buscando siempre la eficiencia, qué momentos del juego privilegiar con respecto a otros, para saber en qué momento de la posesión, en qué lugar del campo va a querer ser y actuar en consecuencia. Y esto me parece muy importante porque ahora también hay una tendencia a que todos queremos jugar a un ritmo alto, pero no tenemos que olvidar, o por lo menos esa es mi visión y es personal, digamos, que lo más importante es los parámetros de eficiencia. Si ustedes me dan a elegir, yo intentaría ganar siempre por eficiencia, no por volumen. Pero bueno, entonces, una vez que uno tiene claro dónde son los momentos más eficientes de la posesión, cuáles son las partes del campo donde se obtienen tiros de más alto porcentaje, y en función del personal que uno tiene, cómo influir en el ritmo de juego para acelerarlo o todo lo contrario, ¿no? Sin perder de vista la calidad y la eficiencia. Porque muchos equipos dicen que juegan a ritmo muy alto, pero de mala calidad. Por ejemplo, un ejemplo extremo sería defender, obtener el balón para volverlo a perder. Seguramente te va a dar al final del partido un ritmo alto, pero de muy mala calidad. Entonces, hay que tener ese delicado equilibrio entre lograr un objetivo de mantener un ritmo alto y a la vez ser eficiente.
considerando, y esto no, por eso es muy importante contar con la información para después poder decidir, que la velocidad siempre es inversamente proporcional a la precisión. Entonces, muchas veces queremos que nuestros equipos jueguen extremadamente rápido y que tengan índices altos de eficiencia, y eso es muy difícil de lograr. Cada entrenador tendrá que decidir cómo influir en el ritmo para obtener esa eficiencia que estamos hablando. Se lo puede hacer de dos maneras, desde la defensa, por ejemplo, muchos entrenadores extienden la defensa a todo el campo para provocar un cierto apresuramiento y sacar de su zona de comodidad al adversario y hacerse rápido el balón para obtener un tiro rápido. O todo lo contrario, esperar defensivamente, pero acortar las posesiones y tomar el primer buen tiro que el equipo pueda generar, ¿no? Eso haría que se acorte la posesión desde el punto de vista ofensivo. A partir de ahí hay un montón de matices, cada entrenador, como lo vengo diciendo, en función del personal con el que cuenta, tendrá que tomar una decisión. Me interesaría centrarnos en la primera placa, que ahí podemos ver ejemplos, y buscamos ejemplos bien disímiles, ¿sí? Para que se pueda anotar en esa variable los distintos ritmos, ¿no? Esto está tomado y está sacado del último campeonato del mundo, ¿sí? Donde podemos ver 3 equipos, que es Argentina, Francia y Venezuela, donde sus entrenadores decidieron hacer uso en 3 momentos distintos de la posesión, hacerse fuerte en 3 momentos distintos de la posesión. Están Argentina y Francia con 8 juegos, Venezuela con 5. El número de posesiones de Argentina fue de 80 posesiones, Francia 73, y Venezuela fue el equipo con menos ritmo, con menos posesiones, que tuvo una media de 71 posesiones por juego. Está igualado el ritmo de juego, el tiempo de juego, porque en los 8 partidos y 5 partidos todos los equipos jugaron 40 minutos, ninguno jugó suplementario. Eso es una cuestión interesante a tener en cuenta, que es los minutos promedio. A lo largo de una temporada puede variar muy poco, pero generalmente los tiempos extra van a modificar ese escenario, ¿no? Si bien a lo largo de un partido, en el final de un partido, va a haber una diferencia de más o menos 2 posesiones por equipo, pero a lo largo de una temporada quizás pueda variar un poquito más, la diferencia puede ser mínima, pero puede haber una pequeña variación, y si llevamos y sumamos mucho tiempo y acumulamos datos, eso va a haber una cierta diferencia. La media de posesiones dentro de esa competencia fue de 76.78. Podemos decir que de los 3 equipos, entre Argentina, Francia y Venezuela, el que jugó a un ritmo más alto fue Argentina, con 80 posesiones. Prácticamente 4 posesiones más sobre la media. Francia estuvo por debajo de la media y muy inferior a eso Venezuela, ¿sí? Ahí tenemos el ranking. Argentina fue el quinto, en más ritmo, Francia el 26 y Venezuela el último con 32. Y esto también me parece muy interesante aclararlo. No hay nada que esté bueno o malo. Todo depende de todo ese contexto que relatamos con anterioridad, ¿no? Características de tu equipo, características de la competencia, media de la competencia en el ritmo, ¿sí? Y fundamentalmente, vuelvo a insistir, si el momento que uno privilegia es el momento de mayor eficiencia de tu equipo. En la siguiente placa
vemos, hay dos variables que me parece muy importantes a tener en cuenta para decidir el ritmo y qué parte del juego privilegiar en detrimento de otro, ¿no? En la segunda placa, acá podemos considerar el reloj de posesión, ¿no? A través de la información con la que contamos y estos programas de análisis del juego, podemos identificar con claridad qué momentos de la posesión, o sea, en función del reloj de 24 segundos, son los momentos más eficientes, ¿no? Si nos vamos a la primera columna, tenemos a Argentina, que tuvo una media de 85 puntos durante el torneo, siempre situándonos y comparando, hablando del campeonato mundial, tuvo una media de unos 86 puntos, ¿no? Argentina claramente intentó jugar a un ritmo alto, provocar ese ritmo a través de una defensa extendida a todo campo, ¿sí? Provocando que el adversario tenga que tomar decisiones de forma permanente, y vemos que desde los 24 segundos puso mucha atención a Argentina en los primeros 8 segundos. Yo dividí la posesión, después cada uno lo puede hacer un segundo más, un segundo menos, en 3 momentos durante la posesión. De 0 a 8, los primeros 8 segundos de la posesión. De 9 a 16, que sería la mitad de la posesión. Y de 20 a 24, que serían los últimos 4 segundos de la posesión. Si vemos acá, Argentina, su apuesta fue en el inicio, de 0 a 8, donde tuvo unas 14 jugadas, unas 14 posesiones, obteniendo 18 puntos, con una media de puntos por posesión de 1,27. El promedio de la competencia en ese momento, en los primeros 8 segundos, fue de 12 puntos casi promedio, de 12 jugadas promedio, obteniendo 12 puntos, como resultado 1,07 puntos por posesión. Si miran el gráfico, podríamos decir que su entrenador, el entrenador de la selección, fue correcto la apuesta que hizo, porque todos sus valores estuvieron por encima de la media y respetando este principio esencial de eficiencia. Pasamos al segundo ejemplo, que es Francia. Francia tuvo 83,5. Francia hizo mucho hincapié en la parte media de la posesión, o sea, jugar un 5 contra 5 a medio campo, ¿sí? Donde jugó alrededor de 72 posesiones, obtuvo 72 puntos, y eso le da una media de puntos por posesión de 1,05. Si vemos la media de la competencia, el promedio, los equipos jugaron unas 74 posesiones, obtuvieron 65 puntos y con un 0,89 puntos por posesión. Si nos concentramos y comparamos ambas columnas, podríamos decir que el entrenador de Francia acertó en privilegiar la parte media de la posesión en función de los jugadores que tenía, porque estuvo con menos jugadas de promedio, obtuvo muchísimos más puntos de la media, por ende sus puntos por posesión fueron muy altos. Y vuelvo a repetir, acá me parece que en estas comparaciones uno se puede dar cuenta de que no hay nada, que todo es relativo y que no hay nada que sea absolutamente ni bueno ni malo. Si vamos al último ejemplo, que es Venezuela, y nosotros que somos entrenadores, el escenario por el cual siempre queremos evitar es cuando estamos atacando,
tomar alguna decisión en los últimos segundos, porque no es tan aconsejable, porque tenés la presión del adversario, defensiva, tenés un reloj que te está jugando en contra en los últimos 4 segundos, y tenés que tomar una decisión. Sin embargo, Venezuela, que fue el equipo que menos posesiones manejó durante el torneo, que tenía una media de puntos de 70 por juego, fíjense que obtenía 21 puntos de los 70 en los últimos 4 segundos de la posesión. Y si ustedes observan la cantidad de puntos, hacía prácticamente 11 puntos más de la media de la competencia. Incluso si comparamos, tenía índice de eficiencia mejor en el final de la posesión que en el medio. Entonces su entrenador, sabiendo esto, permitió y potenció esa parte final, que realmente era muy, muy difícil, porque cuando uno enfrentaba a Venezuela sabía que hasta el último segundo era el segundo más peligroso de Venezuela, ¿no? Y con esto uno quiere mostrar que todos los caminos son correctos. Lo importante es tener toda la información, agudizar esa observación, profundizar y tomar decisiones para privilegiar lo que tu equipo pueda manifestar. Pero nosotros muchas veces, al no tener toda la información disponible, solamente nos quedamos con una parte que tiene que ver muchas veces con el gusto personal, ¿no? Como entrenadores, y dejamos de lado aquello que realmente es eficiente. Si observamos acá, 3 equipos, 3 entrenadores distintos, privilegiaron 3 momentos distintos de la posesión, pero mantuvieron un hilo conductor. Fueron en esos rubros muy eficientes y muy por encima de la media de la competencia. ¿Sí? La tercera placa, acá sacamos la media, o sea, el valor del tiro dentro del torneo, ¿no? Y lo dividimos en 3. Cerca del cesto, en la zona media, el área a 5 metros del aro, y por detrás de línea de 3 puntos. Está muy claro que cerca del cesto cada lanzamiento tenía un valor de 1.15, desde el medio a 5 metros de 0.74 y por detrás de línea de 3 puntos 0.99. Como la muestra, y esto vale hacer la aclaración, en los torneos cortos realmente la variabilidad puede ser muy amplia porque son pocos los datos y un partido sobre una cantidad tan reducida de juegos puede haber mucha variación. Pero de todas maneras estamos intentando buscar un número, ¿no? Y poder saber cuáles son los dos lugares donde el tiro tiene mayor valor y donde uno puede apostar, ¿no? Entonces está claro que la bandeja y el tiro de 3 puntos son los 2 lugares de mayor valor. Si a eso le sumamos lo que veíamos anteriormente, uno puede tener una información mucho más rica como para tomar una buena decisión, decir qué momento y en qué lugar privilegiar. Y a partir de acá, hacer hincapié en aquello que dijimos en el primer punto, que uno puede ganar a través de eficiencia o volumen. Hay muchos equipos hoy que se están planteando acumular mucho volumen de lanzamiento de las zonas y desde las áreas de mayor valor. A mí, si me preguntan a mí, siempre me gustaría intentar que mi equipo gane por volumen la menor cantidad de veces. Pero es válido también, ¿no? En función del personal con el que uno cuenta. Teniendo todo esto, volvemos al tercer punto para aclarar y hacer una diferencia que me parece interesante, que es hablar del concepto de jugada o play. Y esto me parece interesante porque tiene que ver con estos 2 últimos puntos.
Un equipo vayamos a un ejemplo para que lo podamos entender de forma más simple. Un equipo obtiene la posesión, organiza su ofensiva, toma un lanzamiento y falla. Toma el rebote, vuelve a lanzar, falla, toma el rebote y encesta. O sea, ese equipo, si nosotros haríamos el cálculo de cuántas posesiones, cuántos puntos, podríamos decir que ese equipo tuvo una posesión, porque en ningún momento perdió el control, por así decirlo, y obtuvo 2 puntos. O sea que el valor de esa posesión sería de 2 puntos. Pero podemos profundizar ese análisis diciendo que por cada rebote ofensivo que obtiene, es la misma posesión, pero diferente jugada. Entonces ahí ya nos daría, si dividimos los 2 puntos por las 3 jugadas que tuvimos, ya los puntos por posesión, los puntos por play serían distintos. Entonces podríamos tener una lectura distinta y un poquito más profunda, más legítima, de dos cuestiones muy básicas. De cómo lo estamos haciendo en la eficiencia de nuestro tiro, porque eso nos hablaría de un índice de eficiencia en el lanzamiento, y de cómo estamos con respecto a la capacidad de rebote. Y acá nos volvemos a plantear lo que venimos hablando. Uno puede ganar por eficiencia o por volumen. Y una conclusión muy simple. Si nos toca dirigir un equipo que no encesta, que sea muy bueno en rebote. Porque podemos soslayar esa carencia a través del rebote ofensivo. Entonces, a partir de ahí se puede hacer una lectura un poquito más profunda. Hay equipos que realmente tienen mucho de esa variable neutra, que es tirar mucho al aro, encestar poco, pero son muy buenos reboteando. Entonces terminan con las segundas opciones elevando y anotando y soslayando un poquito su falta de eficiencia. Como conclusión de esto, los puntos por posesión serían una lectura un poco más global de cómo lo estamos haciendo, tanto en ataque como en defensa, y los puntos por play o por jugada hablaría más de nuestra eficiencia en el lanzamiento y de nuestra capacidad de rebote. Dos lecturas como muy básicas, pero con un matiz mucho más interesante, más profundo, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? Julián. Damos algún minutito para ver si alguien tiene alguna consulta. Veo a Martín de San, que está levantando la mano. Habilitamos su micrófono. Adelante. Hola, hola, ¿se escucha? Yo sí te escucho. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Te hago una consulta. ¿Ustedes cuantifican cuántos puntos por posesión, por ejemplo, hay desde los diferentes lugares del campo? También lo hacen con acciones determinadas, por ejemplo, si los triples son de pintura o son triples de salidas de tiradores y qué acción toman en consecuencia, digamos. Es decir, si el recurso de posición defensiva que plantean es regido por ese... Hola. Hola, hola. Pues parece que perdimos la conectividad de Martín. Un momento, vamos a darle vuelta. Hola. Hola. Ahora te escucho, Martín. Sí, no sé si se escuchó la pregunta.
Parcialmente. La pregunta era si también tienen una cuantificación de con qué acciones se anota de los diferentes lugares como para tener un recurso de oposición defensiva frente a esas determinadas acciones. Por ejemplo, una salida de tirador respecto de los triples que se generan a partir de un rompimiento y una descarga. Sí, por supuesto, sí, sí. Pero eso ya sería un poco más específico. Como acá estamos hablando de posesiones, jugadas, ritmo, me parece que es importante saber, en función del reloj, qué momentos son los más trascendentes. En función del campo, donde se obtienen tiros de mayor valor. Eso es trasladable si vamos a hablar de off-screen o de pick and roll más pases. Pero eso es trasladable y sería otro tema. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta. Acá estamos haciéndolo en forma global, momento del reloj, momento del campo. Acá incluye el 0.74, el 1.15 y el 0.99, incluye todos los tiros. Entonces sabemos que perfecto. nosotros, el 1.15, dentro del 1.15 entrarían penetración, ayuda, juego de pase, espalda. cerca del cesto, eso es dentro del área restrictiva. Claro. Un rebote ofensivo, un pase tardío al rol, acciones donde el jugador recibe y anota. Todo el 0.99 es un tiro de rango largo, y el 0.74 todos los lanzamientos de distintas acciones que finalizan después de dribbling. Entonces uno ahí puede hacer una lectura de decir, el tiro que menos te va a dar es el 0.74 en cualquier momento de la posesión. ¿Se entiende? Por eso privilegiar perfecto. el momento, podríamos decir, el inicio de la posesión, y buscar bandejas o tiro de 3 puntos. Esa sería la síntesis. Perfecto. Muchas gracias. Me gustaría saber si quedó claro el concepto de la diferencia entre jugada y posesión. Si no hay duda, porque me parece un matiz interesante. Si bien puede ser pequeña la diferencia, podemos lograr cierta profundidad y de una forma bastante simple. Bueno, entonces seguimos adelante. En la siguiente placa ahí vemos una pequeña tabla, ¿sí?, donde están los promedios de la temporada 19-20 de la Liga Nacional, ¿sí?, un poco para hacer un pequeño resumen y ver la media de la temporada, donde los equipos estuvieron en 73 posesiones promedio, donde los puntos fueron 80, donde las jugadas fueron 86 el promedio, y acá podemos empezar a hacer pequeñas lecturas interesantes, como por ejemplo, cuanto más diferencia hay entre posesiones y jugadas, eso quiere decir que va a haber mucha más variable neutra, o sea, va a haber mucho más tiro al cesto, muchos más tiros fallados, y habla de una mayor capacidad de rebote ofensivo, cuanto más separado esté, ¿no?
el nivel de eficiencia entre puntos obtenidos y play o jugadas es de 0,93. La incidencia del tiro de 3 puntos fue de 56,17. El TS fue del 58%. El porcentaje de rebotes ofensivos tomado por los equipos fue de un 25 o 26% de los rebotes ofensivos disponibles. Los equipos perdieron un 14% de balón, y el porcentaje de veces que fueron a la línea de libres por la cantidad de lanzamientos de campo fue del 24%. Teniendo la media y sabiendo esto, uno puede empezar a compararse en cada juego con respecto a dónde está posicionado uno como equipo y el adversario, ¿no? En la siguiente placa de todo esto, que es esta es una planillita que hizo Santiago Belsa, que acá hay muchísima información, pero de todo esto, que es un montón de números, por supuesto todo esto no es para consumo interno del cuerpo técnico en ese momento. Acá vemos el resumen de un partido, que fue Peñarol versus Bahía Basket, y donde en la última columna, donde dice total partidos, acá podríamos hacer muchas lecturas, pero vamos a un ejemplo práctico de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, materializado en un ejemplo y en una situación de análisis. Porque básicamente también en esta charla es intentar hablar de cuestiones básicas, pero que de esas cuestiones básicas nos permitan hacer análisis simples, sin complicarnos tanto, sin muchas fórmulas, pero que nos permitan optimizar nuestro tiempo, porque si de algo sirve todo esto es cómo vamos a estar mejor preparados de cara al siguiente partido, y seguramente contra este mismo rival, ¿no? Porque las estadísticas hasta ahora nos sirven para lo anterior y lo posterior. Muy pocas veces durante. Entonces, con cuestiones básicas, lecturas simples, tomar mejores decisiones. Si uno va a la última columna, ¿no? Fíjense en el OER, o sea, la eficiencia ofensiva. Bahía Blanca terminó el partido con 0,93. Peñarol de Mar del Plata obtuvo una media de 0,98. El partido lo ganó Bahía 92-87. Y esto es bastante interesante. Bahía gana el partido por 5 puntos, pero Peñarol fue más eficiente. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Obtuviste más puntos por posesión? Perdón, más puntos por play, pero terminaste perdiendo el partido. Sí, porque acá está la lectura clarísima. Si nosotros vemos la cantidad de posesiones de Bahía Blanca fue de 85. La cantidad de play de Bahía fue de 98. O sea, una diferencia de 13, ¿no? Entonces, podemos decir que tiró 13 veces más al aro que Peñarol. Obteniendo una media de 0,93, el partido lo ganó por volumen. Peñarol lo perdió por su bloqueo defensivo, ¿no? Y así lo demuestran los valores en el porcentaje de rebotes. Si vemos la columna donde dice OR porcentaje, vemos que el porcentaje de rebote ofensivo de Weber Bahía en la última columna es de 35%. Y si vemos la media que manejaba la Liga Nacional era de un 26%, tomó casi un 10% más de rebote ofensivo.
y Peñarol tan solo el 0,14. Entonces, con todo esto, podemos decir que con cosas muy simples, sin complicarnos tanto, tenemos un análisis mucho más profundo de por qué ganamos o por qué perdimos el juego. Recuerden, es muy importante poder contextualizar toda la información respecto a la media de la competencia, ¿no? Piensen que la media de la Liga Nacional, los equipos toman el 24-25% de los rebotes disponibles. En ese partido, Weber tomó el 35%. Podríamos decir que esa fue la clave por la cual Peñarol perdió el partido. Y muchas veces, en el fragor de la lucha, al no tener la información, creemos que el juego está pasando por otro lado, ¿no? Y muchas veces nos sucede con esta pequeña tablita, ¿no? Que terminaba el primer tiempo, y entre que terminaba el primer tiempo e iba al vestuario, uno decía, bueno, estamos defendiendo mal, y generalmente decimos eso, ¿no? Estamos defendiendo mal, por eso no estamos... Y cuando uno hace el cálculo, el adversario en ese momento estaba por debajo del punto por posesión y por debajo de la media de la competencia, y sin embargo seguíamos diciendo que estábamos defendiendo mal, ¿no? Entonces, las estadísticas en algún punto sirven para darnos una visión un poco más objetiva y que no es disyuntiva con nuestra intuición como entrenadores. Tienen que ir de la mano. Y el arte está ahí, ¿no? Aquel que combine ambas cosas de mejor manera va a ser un mejor entrenador. Si pasamos a la siguiente. Placa. Ahí, bueno, con respecto a esto, ¿alguna duda? Julián. Y habilitamos a las personas que quieran realizar cualquier consulta. Pueden escribir por chat, hacer uso de la herramienta de levantar la mano en la aplicación. Si no hay consultas, avanzamos con esta placa, profesor. Adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de dos cuestiones que tienen que ver con el tiro, ¿no? Dos situaciones que nos pueden ayudar a comprender o por lo menos para qué interpretación hago yo del tiro eficiente de campo, el EFG, para qué lo uso, y hablar del tiro verdadero o el true shooting, ¿no? Se considera que por detrás de la línea de 3 puntos, obtener un 33% significaría o sería equivalente a obtener un 50% dentro de la línea de 3 puntos. Y podemos decir que el tiro de mayor valor es la bandeja. Y que cualquier tiro, exceptuando la bandeja, va a venir por detrás de la línea de 3 puntos. Y que el tiro efectivo de campo nos permite, combinado con el box score, saber de qué jugador estamos hablando. Porque si yo, en el ejemplo número 1, un jugador que tiró 101 lanzamientos, encestó 101 tiros de 140, obtuvo el 72%. Si calculamos, su EFG nos va a dar el 72.1. Pero si yo no supiera que es un pívot, el EFG es muy alto porque solo tiró de 2 puntos. Vamos a un ejemplo del jugador B, anotó 117 sobre 257 tiros, obtuvo el 45% de efectividad. Su EFG fue de 68.3.
pero es un alero y solo tiró de 3 puntos. Y en el último, el jugador C anotó 147 sobre 322. Obtuvo el 45% de campo, pero el 62.3% de EFG. Es un guardia que tira dobles y triples. ¿Con esto qué quiero decir? Es mucho más fácil distinguir a un jugador que esté en el extremo, digamos. El primero es un pivot. Si yo no supiera, si yo no sabría que tira de 2 puntos, o sea, yo tendría que saber que está tirando de 2 puntos para saber que es un pivot, ¿no es cierto? Y que es mucho más difícil de distinguir solamente aquellos que solamente tiran de 3 puntos, como el caso del jugador B. ¿Para qué utilizo yo el EFG? Para ver la incidencia del jugador. Cuando a la hora de elegir un jugador me pongo un rango. Quiero un jugador perimetral que esté entre el 50 y el 55% en EFG. Todo lo otro lo descarto por abajo y por arriba de eso, y cuando encuentro el número, me voy al box score, o sea, a la estadística normal, para poder corroborar eso, ¿no? Y en la elección de un jugador perimetral me parece interesante, ¿no? A partir de ahí poder hacer la distinción a través del box score, si tira de 2 puntos o tira de 3 puntos. Eso para el perímetro me centro mucho en el EFG para elegir jugadores perimetrales. Cuando se trata de jugadores internos, le doy mucha importancia al TS, ¿no? Y acá fíjense en el ejemplo, el jugador A, que es un interno, anota 78 de 138, teniendo un 56% de 2 puntos, tira en tiro libres 86 creo que es, ¿no? Y en cesta 32, obtiene un 36%. Su TS va a ser de 53%. El jugador B anota 104 sobre 194, tiene un 53% de campo, tiene un 3% menos, pero cuando va a la línea de libres, anota 68 de 115, obtiene el 60%. Fíjense en que después, cuando uno hace el TS, ese jugador va a estar por delante del jugador A. Y esa la diferencia es la incidencia del tiro libre. Como en el anterior era el tiro de 3 puntos, en esta privilegia el tiro libre. Entonces me parece 2 lecturas muy fáciles, muy simples, a la hora de elegir un jugador, por ejemplo. Los internos, para ver la incidencia de su porcentaje de libre, y para jugadores perimetrales, la incidencia del tiro de 3 puntos. Con esto estaría dando por cerrado y abriendo el tema de preguntas y debate con respecto a estadísticas avanzadas. Muy bien, habilitamos a todas las personas que quieran realizar sus consultas. Ahí ya tenemos la primera pregunta, Rodrigo Infran. Habilitamos el micrófono. Todo tuyo. Sí, gracias, Julián. Bueno, la consulta es la siguiente. Evidentemente que cuando mayor información tengamos es mucho mejor. Vale oro, es dinero prácticamente. Pero le consulto más bien no de la parte técnica, sino si conoce algunos colegas que se encierran totalmente en este tipo de información, en el sentido que, por ejemplo, en el sentido de decir, por ejemplo, cuando el equipo al cual vamos a enfrentar, cuando gana, hace esta situación, tal jugador, y cuando pierde, hace este número de situaciones, o sea, pick and roll, o el aspecto del juego del cual estemos hablando. Creo que es una información valiosísima, pero también deberíamos tener en ese sentido cuidado en no encerrarnos tanto para negar una situación, porque al mismo tiempo podríamos estar gestando otro tipo de
de situaciones. No sé si conoce de colegas que se cierran mucho con esto o no, ya que en Paraguay, digamos, las estadísticas nosotros, la verdad que recién la estamos teniendo el Field Live Stat, vamos, tenemos que ser sinceros y recién entramos en este campo por lo que es muy, muy valioso para nosotros esta capacitación. Yo no sé, no puedo hablar de todos ni generalizar, puedo hablar desde mi lugar. Yo creo que los deportes colectivos son complejos. Y cuando hablamos de complejidad decimos que una variable, uno actúa sobre una variable y esa va a tener una repercusión y no sabemos qué variables y qué cambios puede traer. Entonces, no se puede aislar, no se puede tomar solamente una porción, hay que ver el todo, hay que reunir la información de distintas herramientas, pero lo esencial es saber para qué sirve cada herramienta. O sea, si yo quiero contratar un jugador perimetral que tenga un alto impacto en el tiro de 3 puntos, y cuando voy a dar un ejemplo grosero para que se entienda mejor. Y cuando me llega el profile del jugador, veo que la incidencia del tiro de 3 puntos, el FG, ese jugador tuvo un 33% a lo largo de toda su carrera, y voy a la estadística normal, al acumulado de la última temporada, y veo que tira de promedio en cesta 0,1 triple por juego con el 29%, indudablemente ese jugador no lo puedo contratar, porque tengo todos los indicios que me diga que no encesta de 3 puntos, y mi equipo lo que necesita es un encestador de 3 puntos. Que ese jugador lo contratás, puede venir y meterla, está perfecto, pero es poco probable. Y me parece que estas herramientas, las estadísticas, la combinación, nos ayudan a mejorar la probabilidad de los sucesos. No que no pasen. Pasar puede pasar todo. Tenemos que estar y situarnos en lo probable. Es probable que este jugador con un 30% en su EFG a lo largo de toda su carrera deportiva venga y enceste de 3 puntos de forma consistente, yo diría que es poco probable. ¿Se entiende? De esto, este mismo criterio, trasladarlo para cualquier parte, para cualquier aspecto del juego. ¿Sirve defender solamente determinada forma tal situación? Y quizás convenga en algún momento y en otra vas a tener que cambiar. Y de esto se trata, esa complejidad y el arte de nuestro, como entrenadores, de poder incidir en las variables, costo-beneficio, ¿no? Pagar un costo bajo para obtener un beneficio alto y tener esa apertura de cambio. Pero lo más importante y el sentido de esta charla es que nosotros no desconozcamos lo básico, porque a partir de ahí uno puede hacer mejores análisis. Hoy hay un mundo de información que está muy bueno, pero si no sabemos o no tenemos en forma individual, yo no estoy diciendo que todos tenemos que esto que estoy diciendo es el dogma, pero digo, saber diferenciar posesión, jugada, entonces uno a partir de esa teoría va a poder interpretar mejor la realidad y va a poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias por la respuesta, profesor. Básicamente no creo en que todo tenga que ser de determinada manera. Yo creo que los matices son muy interesantes. Quizás una herramienta, una métrica para algún momento te sirve y para otro vas a tener que hacer esa más la combinación de otra, y para eso hay que prepararse, capacitarse y saber cuándo usar determinada herramienta, ¿no?
Abordamos otra consulta. Alguien, si quiere también habilitar su micrófono, puede levantar la mano, escribirnos en el chat. Estamos atentos para poder darle continuidad a esta serie de preguntas y respuestas con el profesor Gabriel Picato, luego de esta exposición con las placas y los números, los análisis que estuvimos realizando recientemente. A ver, ¿podría poner la última placa? Consulta Julio León. Sí, sí, sin problema. Vamos a ir poniendo la última placa. Sería de tiro efectivo de campo. ¿Sí? Y un ratito. Y estamos compartiendo de vuelta. Ahí lo tenemos. ¿Una consulta referente a esto sería? O a ver, lo consulto a Julio, que es quien nos pidió poner de vuelta esta placa. No. Decía, profesor, adelante. Sí, que no. ¿Cuál sería la duda con respecto a esto? ¿Cuál sería la pregunta, digamos? Estamos en el micrófono de Julio, quien había... Hola. Y te escuchamos. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, Una perfecto. pregunta, profesor. Con respecto a esa placa, vio que dice jugador A 101 sobre 140 y los porcentajes. Esto se podría leer de la siguiente manera. 101 por 2 puntos da 200 puntos en la temporada y el otro es 117 por 3 puntos daría 300 y algo y el último es 147, ponerle por 2,5 daría 388. Así sería. Claro, o sea, son tres ejemplos que el del medio generalmente no se da nunca. Es imposible que solo un jugador tire de 3 puntos. Pero acá está mostrado para que se note, ¿no? Un jugador que solamente tira de 2 puntos, su porcentaje de tiro de campo va a ser alto, va a ser del 72%, pero justamente porque no tira de triples. Entonces no lo podemos considerar. Porque lo que yo estoy buscando es qué incidencia tiene en el tiro de 3 puntos ese jugador. Entonces, si yo no lo supiera, podría decir, o sea, yo sin verlo digo, ese es un jugador interno, con el 72%, es probable. Porque es muy alto su EFG, porque justamente no tira de 3 puntos. En el del medio es muy alto, porque solamente tira y encesta de 3 puntos. Y en el tercero, que es el más lógico, va a haber 147 entre dobles y triples, y su EFG es del 62.3. Si yo tuviera que elegir, diría que ese guardia tira 2 y de 3 puntos serviría para mi equipo. ¿Se entiende? Me gustaría ese. ¿Está claro? Estoy buscando solamente, no la eficiencia en su porcentaje de campo, sino la incidencia en el tiro de 3 puntos en su juego. ¿Se entiende? La incidencia del tiro de 3 puntos en el jugador A es 0, porque no tira. Y ahí esa lectura vale la pena hacerla. Como por ejemplo en el ejemplo del TS, bien, cómo se compensa un jugador que tiene menos porcentaje de campo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, el pivot jugador A es mejor. No, es más eficiente, termina siendo más eficiente el jugador B, porque en definitiva, si agregamos los libres, ¿no? Termina siendo mucho más
eficiente en su porcentaje de tiro verdadero. Bien, ahora habilitamos ya los micrófonos. Cada uno de ustedes puede habilitar su propio micrófono si quiere realizar una consulta. De esta forma lo hacemos un poquito más fluido. Y bueno, están invitados a abrir el micrófono y realizar sus consultas. Hola, Hola. hola Gaby, Mario Martínez. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás? Bien, Gaby, un placer escucharte, saludos a todos. Gaby, te quería hacer una consulta respecto a las estadísticas avanzadas, en si hay, o sea, al margen de que vos, como manifestaste, a la hora de contratar jugadores, o también a la hora de hacer un análisis, ya sea de tu equipo o del rival, si hay algunos aspectos que vos tomás o que tus asistentes te pueden alertar durante un juego en algún rubro específico de la estadística avanzada, o eso lo limitas solamente al pre y al post, o si hay aspectos de la estadística avanzada que te pueden ayudar en algún momento específico del juego. Yo creo que cada entrenador tiene que hacerse la pregunta correspondiente de qué es importante y qué información quiere manejar durante el juego. Yo como asistente intento tener un panorama general para brindarle al entrenador. ¿Y qué creo costo-beneficio? Es tener presente los 4 factores de Dean Oliver. Para mí esa es una lectura bastante interesante, que es el porcentaje de rebote ofensivo, el porcentaje de pérdida, el porcentaje de tiro de campo y el ratio de tiro libre. Con eso, llevado en los entretiempos, por supuesto, y sabiendo la media de la competencia, uno está sabiendo cómo va yendo el juego. Vuelvo a repetir, muchas veces me ha pasado que querés hacer hincapié, porque cuando uno dirige, lo emocional no se puede separar de lo racional, somos un todo. Pero muchas veces lo emocional se impone a lo racional. Entonces, en el fragor de la lucha caemos en el sesgo, ¿no? Y vemos solamente aquellos que queremos o que estamos predispuestos a ver, ¿no? Y es ahí donde tiene que entrar el dato. ¿Cuántas veces nos fuimos? Cada uno haga este ejercicio introspectivo de el banco de suplente hasta el vestuario en el entretiempo, creyendo que nuestro equipo era un desastre, y sobre todo cuando vamos perdiendo, que defensivamente éramos muy malos. Y cuando vos haces puntos por play, porcentaje de rebote, te das cuenta que estás en parámetros muy buenos y que tu problema quizás sea ofensivo. Entonces, a mí, con esos 4 valores, más la eficiencia por jugada, voy a saber cómo está el equipo. Y teniendo presente la media. Pero eso es lo que yo hago cuando estoy como asistente. Cuando estoy como entrenador, prefiero eso también, que me aporten eso y alguna cuestión especial de qué jugada nos está proporcionando mayor eficiencia y por ende que hizo algo nuevo el adversario que no estamos pudiendo solucionar. Y no mucho más que eso. Yo creo que con los 4 factores uno está sabiendo el flujo, ¿no? Por dónde está yendo el flujo del juego. Por ejemplo, un ejemplo. Sí. Cuarto. Muy típico en nuestra competencia. Cuarto, porcentaje de ratio de tiro libre, fundamental. Cuando el adversario pasa la media de puntos, que pueden ser 22, 23, depende, hay mucho tiro libre. Y ese indicador te dice cómo están los árbitros y cuántos puntos, o sea, te da en nuestra, no recuerdo la placa, pero en nuestra liga, en la 19-20, creo que el ratio era de 26%. Hubo partidos en el cuarto que el adversario fue el 50%. O sea, fue la mitad de los
de las posesiones fue a la línea de libres. Por ende, eso te está indicando que quizás no es un problema de agresividad defensiva, es todo lo contrario, o el criterio de los árbitros, ¿no? A partir de ahí, con esos 4 factores, para mí podés hacer muchas y buenas lecturas, y de forma automática. Pero creo que cada entrenador se tiene que preguntar qué es lo importante para él en la información. Si vos me preguntás a mí, 4 factores, estoy más que satisfecho, sabiendo la media de la competencia. Perfecto, Perdón, Gaby. la media de la competencia y la del equipo que enfrentás. Perfecto. O sea, eso equilibrado, ¿no? Y respecto a la eficiencia de las ofensivas, ¿vos ahí te basás netamente en la ofensiva propia o en la acción que te está proporcionando puntos? Por ejemplo, si vos tenías una ofensiva de salida de tiradores, pero estás haciendo daño con acciones del poste bajo, ¿cómo No, yo te creo que gusta eso, recibir esa información? yo creo que eso es un poco nosotros ahí, en ese preciso instante, es la combinación de intuición y razón, digamos. Porque en ese preciso instante, cuando uno está dirigiendo, no es que estás preguntando, ¿no? Estás viendo, estás concentrado. Me parece que las estadísticas te sirven mucho para el antes y el después. Cuando hay una pausa, cuando hay un quiebre en el juego que te permite poder escuchar, digamos, ¿no? Después lo otro hay que dejarse llevar por el flujo, por el todo y agudizar la capacidad de observación. Que eso es difícil. Yo no sé si lo manejo, estoy intentando eso. Que pueda ver el todo y con toda la información previa. Y esto es muy interesante, Y hablo en título personal. Muchas veces esa información previa condiciona el presente. Y es un error. Porque muchas veces tomamos decisiones por cuestiones que tienen que ver con el pasado. Y por eso este juego, por más que le demos y por más que la tecnología va a ir creciendo, llegó y se va a seguir, esto no va a cambiar. Los verdaderos protagonistas siguen siendo los jugadores y su ejecución. Lo que nos ayuda a nosotros es a generar un mejor escenario, un mejor contexto y ser mucho más eficiente en lo que vamos a decir. Pero en el aquí y ahora puede decidir el jugador y nosotros, para mí, la variable que tenemos que hacer es crecer en la capacidad de observación. Y por ahí alejarnos un poquito, porque por eso es un juego, es muy difícil. Alejarnos un poquito de los datos, porque a veces condicionan, y acercarte mucho más a lo que está sucediendo ahí, y otras veces alejarte de lo que está pasando, y sí acercarte al dato para tener algo más general. Realmente es un arte y a nivel personal no sé si lo sé manejar, pero estoy en esa búsqueda, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Éxitos. Una consulta más mía, en este caso. Profesor, aparte en el caso de una contratación de un jugador, supongamos un jugador de nivel europeo, puede ser un Pro B de Francia o cualquier de ese nivel, en la Liga Argentina se utilizan, aparte del Synergy y la relación lógicamente intercolegas, ¿cuáles son algunas de otras vías, aparte del Synergy, para acceder a esos datos de esos porcentajes de jugadores? Bueno, hay ciertas páginas que me parece que son interesantes, como Real GM o Eurobasket. Y si usted me pregunta a mí, el proceso es, tengo claro, primero, mi primera pregunta es ¿qué necesita el equipo? Una vez que respondo eso y sé más o menos en cuanto a altura, peso, características de juego, qué jugador quiero, empiezo a los distintos medios, a los distintos agentes, pido eso. Y si conozco, voy directamente yo a la gente. Si conozco el jugador y sé quién es el agente, cambio la situación. O sea, no espero que me llegue el jugador, sino yo busco el jugador, digo, este es el jugador, y sobre el jugador voy a la gente, para optimizar el tiempo, ¿no?
Supongamos que no sea así, una vez que me llega el jugador, busco un número. Tengo un número en mi cabeza. Quiero un jugador en posición, supongamos para hablar tradicionalmente, en posición 2, que su rango de 3 puntos sea entre el 52 al 55% en FG. Y todo lo otro lo descarto. ¿Cuál es el tema? Que es muy importante saber cuál es la media. Esto lo descubrí en este último tiempo, porque mi exigencia era muy alta. Claro, todos queremos los mejores, pero si un jugador, el jugador que mayor incidencia en el tiro de 3 puntos tuvo en nuestra liga, estuvo, vamos a tomar un ejemplo, en el 50%, quizás buscar uno entre el 47 y el 52 estaría muy bien, ¿se entiende o no? Por eso todo contextualizado es muy importante contextualizar la información. Pero una vez que tengo el número, ahí empiezo a indagar en imágenes. ¿Cómo llega a anotar ese jugador? ¿Es de catch and shoot? ¿Es él el que genera? ¿Es él el que recibe para tirar? Entonces, sobre eso sé si va a satisfacer el rol y los niveles de eficiencia, ¿no? Y por supuesto, aquellos que puedan contar con Synergy, que hoy va a ser otra herramienta como Instat, es de una ayuda valiosísima, porque ahí está todo, o casi todo. Gracias por la respuesta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Puede libremente abrir o habilitar su micrófono y realizar su consulta. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, muy me alegro. bien. Gaby, Qué te gusto hago verte. una pregunta. Yo quiero implementar, el año pasado muy poco usé, casi nada, y este año quiero implementar en mi equipo. Pero la pregunta es esta, o sea, ¿cómo le hacemos llegar al jugador toda esta información? Porque vos sabés que la mitad lo mira y la mitad lo desecha. No. Pero, ¿cómo sería el formato para hacerle llegar al jugador y que algo entienda, por lo menos? Bueno, esa es la parte más compleja. Yo creo que, tampoco sé si yo lo manejo a la perfección eso, pero creo que es un 90% o un 80% información para nosotros. Sí, pero Después, algo podríamos hacerle llegar, Gaby. yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿A través de qué? De ser bastante simple, sintético y las definiciones. Es decir, nos vamos a basar en, cuando hablamos de posesión, hablamos de esto. Cuando hablamos, cada uno buscará su propia nomenclatura, definición. Pero decir, bueno, poder 2 o 3 cosas de las más simples, transmitirle y crear un lenguaje en común, y después, todos los días, en función de eso. O sea, por ejemplo, hoy se sigue haciendo ciertas lecturas, ¿no? Uno escucha a los jugadores y nosotros mismos como entrenadores decimos, y no podemos ganar si recibimos 90 puntos. O cuántas veces decimos, viste, perdimos con 63, anotamos 63. Entonces, ese sería un buen ejemplo para decir, bueno, salgamos desde ahí, ese lugar ya no lo vamos a transitar más, no vamos a hablar de cantidad, vamos a hablar de calidad, vamos a hablar no solamente de los puntos que recibimos, sino qué tan eficientes fuimos, y para hablar de eficiencia empezaríamos a hablar de puntos por play, por ejemplo, si queremos privilegiar el tiro o el rebote, y no mucho más, porque también el jugador está para ejecutar. Tiene que comprender y ejecutar esa dualidad, ¿no? Pero no complicaría tanto. Cosa que es ensayo y error, y vos hemos compartido mucho, y vos te vas dando cuenta que hay algún jugador que puede recibir más y que le interesa, y hay otros que son un poco más reticentes. Pero yo creo que es un cambio gradual, ¿no? Y empezar a crear un lenguaje en común.
Muchas gracias, Gaby. No, por favor. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más que quiera aportar o consultar sobre el tema que estamos presentando en esta jornada? Bien, si no hay más quien quiera realizar alguna consulta, profesor, si quiere agregar algo más para ir dando por culminada esta disertación. No, como a modo de síntesis, creo que el objetivo de esta charla es hablar de cuestiones muy básicas, sin tantas fórmulas, sin tanto misterio, poner todo de una forma entendible, pero que eso nos permita profundizar en el análisis, que esa simplicidad nos permita ser más ricos a nivel de diagnóstico y una vez obtenido eso, poder tomar mejores decisiones. Y por supuesto que deseo que haya sido de utilidad y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, profesor Gabriel Picato. Excelente la charla, realmente casi hora y media de mucho contenido, mucho valor realmente. Y ahí están haciendo algunas consultas también, algunos interesados sobre la grabación de esta charla que sí, la llevamos a cabo y se estaría facilitando ya a ambas asociaciones que están dentro de este convenio, tanto la CEPA como el GREP, y estas estarían ya publicando oportunamente en sus redes sociales o propios medios. Muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesor Gabriel. Muchas gracias a todos. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias.